Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la sexta conferencia del ciclo Fermoselles Cultura 2024. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en este salón de actos del Ayuntamiento y a todos los que nos siguen a través de nuestro perfil de Facebook, a través del cual hemos retransmitido todos los días cada una de las conferencias de este ciclo cultural. Lo primero de todo, quiero agradecer al equipo que hace posible todo este ciclo, comenzando por mi compañero Alberto, porque este año pues, ha tenido que estar aquí a pie de cañón, ya que yo no he podido estar. Gracias, Alberto. A Tita Fernández, que ha sido la presentadora estos días, no es que le haya tirado una patada, yo le he pedido permiso, porque hoy es un día muy especial para mí. Y bueno, pues gracias también a Tita Fidalgo, por 5º año consecutivo luchando para que esto siga adelante, con contenidos de valor por nuestro pueblo y por apostar por la cultura. Y sobre todo al motor de todo esto, que es nuestro alcalde, José Manuel Pilo, que al final es lo que une estas concejalías que en estas fechas de agosto pues son las que más actividad tienen, que son cultura, fiestas y turismo. Gracias, Pilo, por todo lo que haces por este pueblo. Como os he dicho, esta tarde es muy especial para mí porque está la ponente, una de ellas es mi prima Margarita. Nos une un lazo familiar, lógicamente, pero además una gran relación que siento por ella. Lo sabe, pero hoy se lo voy a decir aquí delante de todo el mundo, ayudar de nuestras madres. Es una persona con una capacidad de trabajo inmensa. Quiero dar la enhorabuena por toda su trayectoria de investigación, de estudio, de trabajo y sobre todo por lo que ha conseguido este último año. Y vales mucho más, Rita. Este es un tema diferente. Bueno, hemos tenido temas de todo tipo, ¿no? Pero quizás quiero poner en valor el estudio de la lingüística. ¿Por qué? Porque al final es algo muy nuestro, el mundo de la vid, el mundo de vitivinícola. Como sabéis, son labores que se van perdiendo con el paso de los años o se van haciendo de otras maneras. Por lo tanto, todas esas palabras que antes existían, muchas van cayendo en desuso, incluso algunas están en vías de extinción, pero bueno, algunas también siguen evolucionando y esto es de lo que nos van a hablar hoy ellas y de lo que ya va a quedar escrito para siempre y que va a conseguir que nuestros valores, nuestra identidad se mantengan a lo largo de toda la historia. Cuando ya no estemos nosotros, ahí seguirán nuestros hijos y nuestros nietos conociendo todo lo que había antes, ¿no? Cómo se trabajaba, cómo se llamaban las cosas, cómo se utilizaba el lenguaje. Bueno, pues sin más, os digo que Margarita Robles Gómez, mi prima, profesora, ayudante, doctor en la Universidad de Valladolid en el área de didáctica de la lengua y literatura extranjera. Es licenciada en Filología Inglesa y doctora en Lengua Española por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como docente en universidades tanto a nivel nacional como internacional. Además, es examinadora DELE y colabora en la corrección de las pruebas EIE-DELE. Ha realizado comunicaciones en congresos en España, Portugal, Brasil, Serbia y Austria. Sus líneas de investigación giran en torno a la sociolingüística, análisis del discurso, metodología didáctica de la lengua extranjera, etc. A su lado tenemos a María Victoria Galloso Camacho, ha venido desde Huelva, acompañada a Margarita. Creo que le está encantando Fermoselles, creo que hasta se quiere alquilar una casa aquí. Ha conocido las bodegas esta mañana, ha hablado con mucha gente y creo que, bueno, pues será siempre bienvenida aquí, por supuesto. Me encanta que te guste Fermoselles. María Victoria Galloso Camacho es profesora titular de la Universidad de Huelva en el Departamento de Filología. Es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Lengua Española por la Universidad de Salamanca. Sus principales líneas de investigación se centran en la lingüística sincrónica, lingüística aplicada y sociología cultural. Así, ha realizado numerosas publicaciones sobre disponibilidad léxica, norma lingüística, semiótica, pragmática, identidad y género. Ha participado como investigadora en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, Pulso Social en Andalucía a través del análisis léxico, Pulso Andaluz, y Paisaje Lingüístico Andaluz, Evaluación y Observación Cartográfica. Además, ha formado parte de la organización de múltiples congresos, seminarios, ciclos de conferencias y ha realizado numerosas comunicaciones a nivel nacional e internacional. Y bueno, sin más, ya os dejo con ella y que disfrutéis de la conferencia.
Buenas tardes. Rápidamente, en cuanto empiece a hablar, se va a notar que no soy de aquí, que soy andaluza y bueno, eso es estupendo porque eso significa que efectivamente la identidad de la lengua española es algo que de cada uno de nosotros no debe cambiar nunca. Muchas gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Fermoselle, a su alcalde que está aquí, a su concejala de Cultura, a todas las personas que han hecho posible que esta conferencia se lleve a cabo y, por supuesto, a la doctora Margarita Robles, con la que estoy compartiendo esta investigación que inicié hace algo más de un año. Quiero empezar, ser yo la que empieza la comunicación por la conferencia o la charla, porque quiero explicar los motivos por cómo han empezado el germen de esta investigación que están haciendo. No es una investigación que ya se ha hecho ni que ha terminado, sino que están haciendo. En la Universidad de Huelva, bueno, yo tengo que decir que mi tesis tiene que ver con la lexicografía. Gracias, y no quiero llorar, espero no llorar tampoco, pero gracias a una persona que ha hecho de mí también que crezca como persona, que sea como soy hoy, y es el profesor don Julio Borrego Nieto, que es zamorano de pro, además, y que hoy asiste a esta conferencia, a esta charla, y al que quiero decir que lo quiero. Es decir, se puede decir algo más fácil simplemente que lo quiero, es mi maestro, mi director de tesis, y hoy día es una persona a la que quiero, y a su mujer también, por supuesto. En la Universidad de Huelva hay una serie de cátedras que son de distintos departamentos que organizó la propia universidad para subdividir las distintas investigaciones que se están llevando a cabo en la misma. Una de ellas es una cátedra dedicada al vino, de tal manera que esta cátedra está subvencionada tanto por la universidad como por algunos de los ayuntamientos que pertenecen al área geográfica de la denominación de origen del condado de Huelva, de nuestra denominación de origen del vino de nuestro condado, como aquí sucede con los Arribes del Duero, que por cierto me acaba de decir ahora un señor que en su origen era Arribes del Duero Fermoselle o Fermosellano, es decir, en su inicio llevaba el apellido también de Fermoselle. En mi caso, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, la directora de la cátedra del vino contactó conmigo porque tenía interés el pueblo de La Palma del Condado de que se recogiera el léxico, sobre todo por parte de personas que ya tienen una edad avanzada, pues son nonagenarias, y tratando de evitar que ese léxico, ese conocimiento vitivinícola, pero en nuestro caso lingüístico, se perdiera, pues poner manos a la obra para iniciar una investigación lexicográfica en mi caso. Tengo que decir que hoy día proyectos que antiguamente, bueno, no antiguamente, pero no hace mucho, en las universidades y en los distintos institutos de investigación del mundo se realizaban en años, prácticamente hoy nos exigen, los ministerios, las políticas lingüísticas nos exigen que los hagamos en meses. Y los estudios no se pueden hacer tampoco no se pueden hacer en tan poco tiempo. Pues la cátedra del vino poco más o menos que quería que yo en unos meses hiciera un diccionario del léxico vitivinícola de La Palma del Condado. Eso era prácticamente imposible. Entonces, aprovechando porque le daba vueltas a cómo era posible iniciar esta investigación para no ir
no tener que ir yendo de casa en casa en el pueblo de La Palma del Condado para hacer preguntas, cómo confeccionar un cuestionario para recoger el léxico del vino. ¿Qué léxico del vino queríamos recoger? Porque en el léxico del vino había un señor antes que creía que nosotros veníamos a hablar de los vinos. Y nosotros no somos enólogas, somos filólogas, y no venimos a hablar de los vinos, ni de tipos de vino, ni venimos a hablar del lenguaje, del léxico del vino. Y dándole vueltas y aprovechando que se cumplían 50 años de la creación del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, se celebró un congreso en Málaga hace 2 veranos y en ese diccionario hay una cantidad de unos 22 mapas. Nosotros tenemos 19 porque 3 de ellos eran preguntas de fonética, preguntas de cuestiones, se preguntaban por el habla, no por la unidad lingüística que se utilizaba en ese momento. Pues aproveché a pensar y decir, lo que se respondió hace 50 años con preguntas, 19 mapas, 19 preguntas sobre el vino en la zona del Condado de Huelva, vamos a hacer las mismas preguntas, pero en el año 2022. Año 2022-2023. De tal manera que, aprovechando también un proyecto que hay en Granada, en la Universidad de Granada, que se llama Vitalex, que mide la vitalidad del léxico, si hay mortandad, si hay conservación o hay renovación del léxico, pues uniendo esos dos contenidos, esas dos materias, pues iniciamos una recogida de metodología con una población de personas, un número de personas de La Palma del Condado que tuvieran más de 80 años y que tuvieran menos de 40 años aproximadamente. Y todas las personas a las que encuestábamos tenían que haber trabajado en el mundo del vino. La Palma del Condado en concreto no es conocida por sus vinos, es conocida por su coñac, en concreto el Luis Felipe. Es decir, el coñac Luis Felipe es el que se cría en La Palma del Condado. Nosotros lo iniciamos esta investigación con La Palma del Condado. El resto de los pueblos del Condado de Huelva se han enfadado, bueno, no se han enfadado, pero quieren que esta investigación siga, porque el condado, la denominación de origen del Condado de Huelva la componen muchos pueblos, como pasa aquí con los Arribes del Duero. No es solo Fermoselle, son muchos más pueblos. Por eso esta investigación está en ciernes. Pero fue la manera de impulsar esta investigación y analizar si los resultados mostraban que los datos del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía se conservaban, habían desaparecido o se habían renovado. Además, en el Atlas, aquí porque no hemos podido traer un ejemplar, porque además está en las bibliotecas, por ahí habrá un mapa, ese es uno de los mapas, es la lámina número 190, el mapa 187, y nosotros hacíamos la pregunta, Margarita, puedes, no sé si más o menos decirles dónde está la pregunta. Estamos preguntando por vid nueva y la pregunta es la que está allí. Nosotros a la persona a la que encuestábamos le hacíamos la misma pregunta que se hizo en los años 70 del siglo pasado. Pone vid recién cortado, recién plantado. Le preguntamos, diga usted cómo llama a la vid recién plantada, recién cortada, ¿no? Y lo hicimos escrupulosamente tal cual lo habían hecho ellos, pero sí que es cierto que en el siglo pasado ni se encuestaron, no había mujeres, representación de mujeres, ni tampoco de personas jóvenes. Y las personas que hicieron las encuestas yo creo que hacían selección de probablemente el farmacéutico, es decir, no tenemos muy claro cuáles fueron los criterios de selección de los participantes. En nuestro caso sí que preguntamos por personas, pues eso, tenían que ser mayores de 80 años, entre hombres y mujeres, y menores de 40, hombres y mujeres, y hacer una comparativa.
Cuando salen los resultados y me pongo en contacto con, bueno, estábamos trabajando en común, la doctora Robles y yo, y casualmente ella es de Fermoselle, y lo que hicimos fue presentar el trabajo en el congreso, pero comparando, haciendo ella su trabajo aquí en Fermoselle y yo haciéndolo allí, y después comparando los datos de manera paralela. Y quiero añadir en un punto y aparte algo que esta mañana he tenido la hermosa oportunidad de poder ir a hacer una visita por 3 bodegas, creo que 4, porque fue el chico tan amable que dijo que nos regalaba una, y hemos coincidido con gente de Logroño. Cuando el chico nos estaba presentando las bodegas, hacía una presentación histórica, pero no una presentación lingüística. Hay una cosa que en Fermoselle, por lo visto, creo que se está trabajando por ser patrimonio cultural de la UNESCO, si no tengo malentendido, ¿no? Cuando se luche por lo cultural, por lo material, se debería luchar también por lo inmaterial, porque nosotros, a la vez que esta mañana estábamos recibiendo la formación histórico-cultural de las bodegas, estábamos haciendo nosotras en paralelo, en conjunto con la gente de Logroño, estábamos informando sobre el patrimonio lingüístico, el patrimonio inmaterial. Y saldrán algunos ejemplos que la doctora Roll le dirá a continuación. Pues decíamos, a esto en Huelva se le llama tal, en Fermoselle se llama tal, y en Logroño se llama de esta otra manera. Entonces, realmente, que es una de nuestras líneas de investigación, el turismo lingüístico también debe ser reconocido, sobre todo el patrimonio inmaterial, que pasa desapercibido muchas veces, y cuando estamos hablando de lo material, de una forma completamente natural, pero pasa desapercibido, como digo, y además señalo y reivindico, la formación lingüística es fundamental. Si no conocemos la parte lingüística, no conocemos nada pues, del mundo de la etnología, del mundo de la... Quiero contar una anécdota que también a mí me emocionó mucho cuando yo, con una de las personas a las que entrevisté, me contaba, y era que es una palabra que, bueno, yo creo que nunca lo he hablado con Margarita, pero me decía esta persona que había trabajado desde los 14 años en la bodega de La Palma del Condado, que la profesión peor vista en las bodegas era la profesión de los arrumbaores. No sé si se me ha entendido, es los arrumbaores. Arrumbar, no sé si arrumbar es colocar lo que aquí llaman barriles o barricas, las van dando vueltas hasta que las van colocando pues en sus lugares correspondientes. Era ordenar o devolver a su sitio las barricas, los toneles, lo que nosotros llamamos los bocois, o lo que en La Palma del Condado dicen en plural los bocoyes, porque la palabra bocoi termina en Y y ellos los llaman los bocoyes. Bueno, pues esa era la profesión no más mal vista, sino la profesión de las personas que ni siquiera cobraban dinero. Entonces, a esas personas que ni siquiera cobraban dinero, se les pagaba con algo que el señor que antes nos ha parado, que creo que al final ha salido creyendo que íbamos a hablar de vinos y tenía que haberse quedado, dicen que cuando el vino está haciéndose, se le hace como una especie de nata, ¿no? Una nata, que la flor, exactamente, pues que en la zona de Cáceres hacia el norte, esa flor, no sé si se le quita y se separa del vino. En la zona de Cáceres hacia el sur, en nuestra área geográfica, no se separa, sino que se va deshaciendo en el interior, y es después lo que define
el sabor del vino que con el tiempo se va a consumir. Bueno, pues a los arrumbaores no se les pagaba con dinero, sino que se les pagaba haciéndoles, o sea, se les daba no la oportunidad, sino se les brindaba el poder con las manos comerse la nata de esos bocoyes, como una compensación al trabajo que habían hecho. Y a mí me pareció que yo tenía que trabajar en este mundo haciendo honor a personas como esas, cuyo trabajo no había sido reconocido de ninguna manera, y también al trabajo de la mujer. Cuando digo el trabajo de la mujer, en ningún momento estoy dejando de lado el trabajo del hombre, pero es un trabajo colaborativo. Y sé, y además felicito al Ayuntamiento de Fermoselle, porque sé que hace pocos días o hace poco tiempo se ha reconocido el papel de la mujer con una estatua, no sé, un reconocimiento a la función que la mujer hace también, no solo en esta artesanía, en este patrimonio cultural, sino en muchos más, en este caso el patrimonio del vino. Y es en esa línea en la que vamos a seguir investigando, y es verdad que ahora lo que va a presentar la doctora Margarita es más la parte, yo he querido contextualizar el trabajo y que se entendiera cuál es el motivo de este hermanamiento del Condado de Huelva con los Arribes del Duero, y que además vamos a tratar de seguir, vamos a seguir investigando y poniendo tanto a nuestras universidades, a la de Huelva y a la de Valladolid, la de Salamanca, por supuesto, en el mapa siempre en este tema, porque ya la Universidad de Zaragoza lo está haciendo con muchísimo esfuerzo, ya ahora con menos quizás, porque ellos tienen el vino de La Rioja, pues no hace falta que diga aquí más, y España es más rica y variada. No lo digo con ninguna manera de actitud, sino simplemente que tenemos que estar en el mapa, ¿no? Nosotros también tenemos que estar en el mapa. Así que ahora yo intervendré, y perdonen si yo en algún momento interrumpo a la doctora Margarita, pero creo que estamos aquí en una charla amena, y si alguien tiene que hacer alguna pregunta, por supuesto que la haga con total naturalidad, porque estamos para aprender. Así que cuando quiera. Bueno, muchas gracias, María Victoria. Bueno, yo empiezo hablando un poco más de teorías y cosas de estas, ¿no? Empiezo con una cita de Méndez Pidal, que decía que ojalá que pudiera interesar a personas que viven en Asturias, en el Bierzo, en Sayago, en el occidente de la provincia de Salamanca, Cáceres y Badajoz. Ojalá su lectura les moviese a recoger de la boca del pueblo y voces y giros, especialmente las formas iguales o análogas de catalogadas en estos apuntes. He querido recoger esta cita porque nos viene a decir una cita del siglo XX, de principios del siglo XX, que es lo que estamos haciendo, y la necesidad de recoger todo ese vocabulario que poco a poco se va perdiendo por muchos motivos, ¿no? Por el desarrollo sociocultural o por las transformaciones tecnológicas, por lo que sea. Entonces vamos perdiendo ese léxico que marcan nuestras señas de identidad. Entonces, bueno, Méndez Pidal, a principios del siglo XX, comenzó a idear una serie de estudios de cartografía lingüística, ¿no? Y él lo que hizo fue fue el promotor del atlas lingüístico de la península ibérica, que se centraba básicamente en la parte fonética, es decir, cómo se pronuncia en cada uno de los sitios. Con el paso del tiempo fueron apareciendo otros atlas más específicos, como el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, que es en el que nosotros nos hemos basado y que a partir de ahora voy a llamar el ALEA. Entonces, a partir de ese atlas vinieron otros más específicos, y el de Castilla y León llegó hacia 1999, su publicación hacia 1999. Bueno, esto es un poco el índice de lo que voy a seguir, y bueno, podríamos decir que qué relación puede tener Huelva con Zamora, porque son dos zonas que están geográficamente bastante distantes. ¿Qué pasa? Que son dos zonas
que están en la zona occidental del país, que están en frontera con Portugal y que además tienen denominación de origen, que sus vinos tienen una denominación de origen. La Palma del Condado, la denominación de origen de la Palma del Condado consta de unos 16-18 pueblos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todo el léxico que hay o sea, el léxico de un pueblo no tiene por qué coincidir con el de otro. Por ejemplo, sin tener que ver con el vino. Nosotros aquí decimos buraco, ¿no? Para un agujero tendemos a decir buraco, pero en Villar del Buey no conocen esa palabra. Entonces, que se diga en un sitio una palabra no quiere decir que en el pueblo de al lado se diga también, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ahí una serie de pueblos, de localidades, no sé, Bolullos, Chucena se dice, ¿no? Vale. Bonares, Niebla, Villarrasa, bueno, lo que os digo, unos 16-18 pueblos que forman el condado, la denominación de origen del condado de Huelva. Por otra parte, tenemos Castilla y León, que es todos que estamos aquí somos de Castilla y León, ¿no? Y sabemos que es una comunidad autónoma con un componente rural muy fuerte y con una arraigada cultura ganadera y agrícola muy fuerte que queda reflejada en nuestro día a día, que es la lengua, ¿no? A través de la lengua se queda reflejada esa historia. Los vinos de Castilla y León tienen la indicación de geografía protegida, vinos de tierra de Castilla y León. Tenemos variedad de zonas, como puede ser el Bierzo, puede ser las tierras de León, Toro, la Ribera del Duero y esta zona más occidental y que sigue el río Duero, que son los Arribes, ¿no? Que forman Zamora, Salamanca y parte de Portugal. Entonces, en el caso del condado de Huelva, ellos consiguieron la denominación de origen ya en el año 1933 y el vino llegó allí, ya hay vestigios y hay indicaciones que dicen que los íberos, es decir, antes de Cristo, ya consumían el vino que era importado por los fenicios. En el caso de Castilla y León, y en el caso más concretamente de Fermoselle, no sé en qué fecha se data el comienzo de la elaboración del vino, el consumo del vino, pero sí que hay documentos que indican que en el siglo XIII se prohibía la venta de vino de Fermoselle en Zamora. Entonces, si se prohibía la venta, eso quiere decir que ya se producía mucho antes y que ya tenía cierta cantidad suficiente como para poder vender. Entonces son siglos de historia que de alguna manera queda impregnada en la cultura y en la identidad de las personas que forman el pueblo. El habla, la forma de hablar, el vocabulario es una manera que queda impregnado y además ese vocabulario nos cuenta una historia, nos dice de dónde viene, cuál es la historia de ese sitio, ¿vale? Por eso esa necesidad de tener que conservar lo que decía ella del patrimonio cultural inmaterial de las zonas, porque son los que realmente marcan esas identidades que nos hacen, que marcan la idiosincrasia, ¿no? Idiosincrasia de la cultura española, ese mosaico cultural que tenemos a nivel nacional. Bueno, cuando he hablado ella y yo sobre los atlas lingüísticos, si yo os pregunto, ¿sabéis lo que es un atlas lingüístico? No. Pero un habla sí. Sí. Pues si es lingüístico, Sobre el habla, la lengua en el mapa. Claro. Entonces son mapas geográficos que indican las variaciones lingüísticas de tipo morfológico, léxico, fonético y sintáctico, ¿vale? Nosotras, bueno, he puesto el mapa de Castilla y León, el atlas lingüístico de Castilla y León. Aquí es la primera página que pone los nombres de las localidades y he marcado Fermoselle. Cuando buscamos información sobre cómo se dice determinada palabra en Fermoselle, tenemos que buscar ZA500 y vamos a saber cómo se dice aquí. Después está el atlas lingüístico de Andalucía, que es el que ya hablaba, que en mi opinión tiene mucha más información que el atlas lingüístico de Castilla y León, ¿no? Aquí tenemos información, aquí tenemos diferentes localidades de cómo se dice, cómo se pronuncia, etc. Y aquí tengo marcada la palabra vid nueva,
vid recién plantada, ¿cómo se dice? Bueno, pues en la zona del condado de Huelva, más concretamente en la palma del condado, se llama postura, ¿vale? Pero no en todas las zonas se llama postura. Aquí en la frontera lo llaman majuelo. En la frontera justo con Portugal lo llaman majuelo. Y, como veis, hay muchísimas formas diferentes de decirlo dependiendo de dónde sea. Bueno, pues lo que comentaba, el atlas lingüístico nos indica variaciones fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas. Nosotras nos centramos solo y exclusivamente en el léxico. Si recordáis, cuando hablaba de Pidal, él se centraba en la forma fonética, pero nosotros, y muchos de los mapas se centran en la forma fonética, pero nosotras vamos a centrarnos solo y exclusivamente en el léxico, a pesar de que muchas de esas formas fonéticas pasan al léxico. Entonces, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta. Respecto a lo que ella decía de las investigaciones actuales, en la Universidad de Valladolid, ya en el año 98-99 crearon el grupo de investigación Traduvino. Este grupo de investigación se centra en la traducción del léxico, del lenguaje del vino, normalmente al inglés, pero no tiene por qué solo y exclusivamente al inglés, sino también a otras lenguas. El vino y turismo. Se encarga de hacer un estudio diacrónico y sincrónico del lenguaje de la vid, el vino y el turismo. Y la traducción, vino y los congresos internacionales sobre la lengua de la vid, el vino y su tradición. Estos congresos se realizan cada 2 años. Entonces, bueno, este es de los primeros. En el 2019, lo que ya comentaba sobre la Universidad de Huelva con el Ayuntamiento de La Palma de Condado. En 2023, la Universidad de La Rioja empezó a crear el campus tecnológico dedicado al vino y a la lengua. Entonces, se marca esa importancia que tiene la lengua dentro del ámbito vitivinícola. En los congresos de fines específicos, los congresos de español de fines específicos, normalmente están dirigidos a una profesión, normalmente, no tiene que ser solo y exclusivamente a las profesiones. Entonces, en 2020 ya se hizo una comunicación sobre la enseñanza del léxico específico del vino. En el 2023 se presentaron 3 comunicaciones en un mismo congreso sobre el mundo del vino y la lengua, relacionado con la lengua. Y en 2024 la Universidad de Granada también hizo un congreso, organizó el congreso de la interpretación del lenguaje del vino. Entonces, el vino está impregnado en nuestra cultura, en nuestra vida diaria, etc. Además, no es necesario pensar en esto, sino también podemos pensar en la cultura del día a día. Si pensamos, por ejemplo, en los refranes, los dichos, las frases hechas, tenemos un montón de formas. Por ejemplo, al pan pan y al vino vino. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir te conservas como los buenos vinos? ¿No? Cuanto más viejo, mejor, ¿no? Algo así es el dicho. Eso, mejor como el vino. Después también leía en La Opinión, cuando salió publicada esta comunicación, que decía sobre mi margarita de Fermoselle y de pura cepa, ¿no? También, otra forma de decirlo. Está relacionada con la cultura cristiana. La sangre de Cristo está representada a través del vino. En la literatura también. Esta mañana cuando íbamos en la bodega del Pulijón, había un póster con un montón de frases que habían dicho los autores sobre el vino, pero también tenemos Miguel Hernández, seguro que os suena, el escritor con la canción de los vendimiadores. Pero no hace falta ir allá. Si pensamos en nuestra juventud, Estopa también tiene una canción en la que hace referencia al vino, ¿no? No me voy a poner a cantar, pero también la tenemos. Entonces, el vino está constantemente en nuestra vida. Además, el léxico del vino es muy rico y se dan muchos procesos lingüísticos de los que no voy a hablar, pero que sí que voy a indicar. Entonces, dentro de las variedades del vino, son muy amplias. Hay una riqueza impresionante. Yo hasta que no me puse a leer sobre esto no era consciente de todas esas variedades. ¿Qué pasa con esas variedades? Yo no soy enóloga, pero los enólogos lo saben y he leído un artículo que escriben los enólogos. Hay variedades que son autóctonas de una zona y que se dan solo y exclusivamente en esa zona, ¿no? Por ejemplo, aquí la Juan García. En tu zona también había otra que no me acuerdo cómo se llama, pero era autóctona de allí. Había otras variedades
que era la misma variedad, pero dependiendo de la zona se llamaba de una manera o de otra manera. Y otras que recibían el mismo nombre, pero con diferentes pero las características no eran las mismas. Entonces, ese lenguaje era muy importante, o sea, era bastante, se veía bastante. Y después también había otros, dentro del proceso, desde que se planta la planta hasta que consumimos el vino, también hay muchísimo vocabulario, ya sea, por ejemplo, vocabulario relacionado con las enfermedades de la viña, ¿no? La filosera, por ejemplo, el mildio, con los terrenos, si es más arenoso o vamos, como sea, el clima también hay bastante variedad. El producto que tenemos, los agrantes, tenemos el racimo del vino, las uvas, etc. Entonces, el vocabulario del vino es bastante amplio. El aleo, que es el atlas lingüístico, tiene 6 tomos y nosotros nos fijamos en el primero, que era el de la agricultura e industria con ellas relacionadas. Y es aquí donde habla sobre el vino. Y cuando quisiéramos la comparación con Fermoselle y el Condado de Huelva, es porque antes, cuando empezamos a hacer las investigaciones en el Condado de Huelva, ella me dijo, antes de empezar a hacer nada, léete este libro. Y yo lo empecé a leer y empecé a ver cosas que a mí me chirriaban. Decía, si esto aquí, no. Y una de las cosas que más me chirrió, que yo siempre había asociado, por ejemplo, las fanegas a la manera de pesar el cereal o las legumbres, pero ellos lo utilizaban para el vino. Entonces, esto no puede ser, ¿no? Porque una cosa es sólida y la otra es líquida, ¿cómo se van a entender, etcétera? Después también con los aperos de labranza. No entiendo. Y yo le preguntaba a mi abuela o a mi padre, ¿esto cómo se dice aquí? Y empezamos a ver que había diferentes maneras de cómo decirlo. Bueno, lo que ella comentaba, la metodología, cogimos los mapas de la LEA, aquellos que se referían al léxico, y realizamos la encuesta con informantes más o menos del mismo perfil. En esta ocasión elegimos hombres y mujeres, porque tanto hombres como mujeres trabajan el vino, o sea, en el mundo de la viña y del vino, aunque durante mucho tiempo han estado totalmente silenciadas. Pero aquí sabemos perfectamente que ha habido muchas mujeres que iban a dar ceras para poder conseguir ayuda económica para las familias. Entonces, bueno, queríamos también darle esa visibilidad. Es cierto que durante mucho tiempo ciertas labores eran realizadas por las mujeres y otras por los hombres. A día de hoy, cosa que antes no pasaba, tenemos mujeres enólogas, tenemos mujeres humilleres, cosa que eso antiguamente no lo había. Y a día de hoy ya se empiezan a ver y tienen bastante... Este es el cuestionario que hice con la gente, y yo no sé si ella tuvo el mismo problema que tuve yo, pero yo iba preguntando a la gente y me decían, ¿pero te refieres a esto o te refieres a esto otro? Y era como, pues no lo sé, el mapa no lo dice. Digo, tú contéstame a lo que me dice. Y claro, otra de las cosas que era, normalmente, cuando se hace este tipo de cosas, tú quieres saber cómo lo dice la gente de la zona, no quieres saber la palabra estándar. Y era como, ¿pero tú realmente lo dices así? Decía, no, yo digo esto, pues yo quiero saber cómo lo dices, la palabra estándar yo ya la sé y no me hace falta, yo quiero saber cómo va ese proceso, si tal palabra se mantiene viva o ya ha desaparecido. Entonces, bueno, yo tuve muchas cosas. Y después también otra cosa que me decían, para una misma palabra me daban 5 respuestas. Y era, que no, que me digas una, ¿cuál le dijo? Y era fue un poco caótico el poder llevarlo a cabo, pero al final salió. Bueno, estos son los informantes, el perfil de los informantes, todos eran anónimos, no pedimos la edad, simplemente pues eso, la formación, porque claro, ahora mismo la gente sale a estudiar fuera, sale al extranjero, entonces empieza a haber cuestiones de variedades. En los desarrollos tecnológicos que hablábamos antiguamente, se habló también con las mujeres, y después también saber si vivían habitualmente aquí en el pueblo o no. Un momento, Paro. Sí. Es que los trabajos de lexicografía no son fáciles de hacer
porque incluso hay estrategias de cómo hacer encuestas, ¿no? Para que la persona que nos va a responder lo haga de la manera más natural posible y no acuda pues a eso, a lo que cree que es, que no, sí, tengo que ser completamente objetivo, decir lo que yo digo, como yo lo digo y de esta manera. El Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía tiene, no todos los mapas tienen imágenes, pero sí algunos tenían, bueno, eran dibujos hechos, tenían ilustraciones. Entonces es más fácil, de hecho la siguiente diapositiva presenta ilustraciones cuando se ve, por ejemplo, el zarcillo, que es la segunda imagen, es un zarcillo, de hecho porque está enzarzado, y de ahí viene también nuestra palabra, el zarcillo, que hemos hecho un estudio ya a partir de ahí. Verlo no es lo mismo que te pregunten por la 193 de la anterior, ¿cuál era? Yema. Sí, pero ¿cómo se preguntaba en la 193? Yema. Pues es yema. ¿Qué entiende usted por yema, no? No es lo mismo preguntarlo así. Y quiero también apuntar lo importante que es hablar con propiedad en todos los ámbitos que se precie, porque cuando yo hacía las encuestas, cuando yo estaba haciendo encuestas, Es la encuesta. yo hablaba de y cuando se siembra el vino, vale, pues es el modelo de encuesta, ¿vale? Por si me queréis echar un vistazo. Yo le decía a las personas a las que encuestaba, y cuando se siembra el vino, y siempre me corregían, pero ya me corregían con mala, que el vino no se siembra, que el vino se planta, que son plantas. Y es verdad, y he de confesar aquí, que yo no soy de La Palma del Condado, yo soy de Lepe, es decir, donde yo vivo no hay cultura de vinos, pero sí hay cultura de fresa. Y las fresas no se siembran, las fresas se plantan, porque vienen con una planta. Entonces, para poder expresarnos, porque es verdad, es cierto que eso que se dice por ahí, bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? No, hay que hablar con propiedad, y en este caso nosotros tenemos que hablar con propiedad. Y la imagen ilustra, y en los mapas aparecen las imágenes, pero nosotros no quisimos hacer las encuestas con imágenes, pues para no poner ayuda tampoco. Queríamos ese juego del informante con nosotros. Sí. Vale. Bueno, ya que ha hablado Estos son los resultados. Ya que ha hablado ella del zarcillo, vemos que en el Atlas Lingüístico, que ya tiene 50 años, aparece la palabra zarcillo, pero en La Palma del Condado se ha transformado en tijereta y aquí no tenemos. O sea, no, la gente no sabía cómo se decía. Y hubo dos personas que dijo zarcillo por decir algo, pero no lo reconocían. Otra palabra, yema, se conserva, es una de las palabras que se conserva, pero sin embargo aquí hubo dos personas que dijo gema. Eso a nosotros no nos corresponde, eso corresponde a los fonéticos, a la gente que se dedica a fonética, pero también está viniendo hacia el léxico. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Pueden leer desde el principio, porque no lo ven bien. Bueno, la PIC nueva en La Palma del Condado es Postura y aquí era Majuelo. Si os acordáis en el mapa que puse, se dice igual que en las zonas de más frontera de la zona de Huelva. Entonces, bueno, no voy a decir todas porque son muchas. Entonces voy a ir a por unas bastante concretas. Aquí, una de las cosas que yo preguntaba era cómo se llamaban estas. Si os fijáis en este racimo, hay una parte que está madura, pero hay otra parte que no está. Vale, pues ¿cómo se llamaba eso? En el Alea marca granillo, en La Palma del Condado granuja, pero aquí nadie sabía decir eso. ¿Cómo se llamaban estas uvas que están en el racimo y que no se han madurado? Nadie supo decirlo. Cuando pregunté por cómo se llama cada uno de estos granitos, el resultado aquí fue babo, ¿vale? Luego os comento sobre el babo.
Y las pepitas de las uvas, aquí se decían chocha la mayoría y unos cuantos dijeron chocho. Pero nadie dijo ni pepitas de la uva ni granilla. Entonces son cosas que se van viendo. Una de las palabras que a mí más me llamó la atención y que me tiene, que yo tengo que aprender historia de la lengua, es esto, ¿vale? El escobajo o gabado se llama cascabujo, aquí. Pero es que en el diccionario de la RAE no aparece cascabujo. No aparece ni cascabujo y lo que aparece es cascabullo. Y luego hablo referido a esta cuestión porque a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, otra de las cosas que también pasó en esta investigación fue con los capachos. Capachos del lagar, capachos, es esto. Para ellos es esto. Pero sin embargo, a todas las personas que yo pregunté aquí, directamente la respuesta fue: eso es para la elaboración del aceite y no del vino, porque es esto. Tenemos la misma palabra con diferentes significados. Después, espita, la espita, y allí era canilla, pero alguien dijo grifo. Eso es una transformación de la evolución de las nuevas tecnologías. Margarita, pero es que eso es más moderno. La espita solamente es un trozo de madera, claro, con la estopa que se metía. Claro, pero allí hubo gente que lo llamó grifo. Claro, porque salió. Por ejemplo, las lenguas de la Cuba, Sí. no existen en el diccionario. Espera, lo de las lenguas eso también está aquí. ¿Dónde está? No lo sé, pero también está marcado. Las lenguas están. Es igual que Sí, no, pero es que vale, duelas del toné, allí en la palma del condado es duela y aquí son lenguas. Aquí la gente. Lengua. Aquí contestó lenguas. yo aquí el lenguaje materno, las lenguas de la Cuba. Sí. Las lenguas. Yo lo que pregunté, a mí la respuesta fue esta. Lengua. Pero al final pueden comprobar cómo el léxico y la fonética, la manera de hablar, porque es lo que me suena, lo que yo oigo, lo que he oído desde que soy pequeño. Pero realmente nunca nadie me ha enseñado cómo se diría realmente, cómo se escribe. ¿Vale? Y después, otra de las cosas respecto a capachos, como todo el mundo me decía que era del aceite, pregunté, vale, ¿cómo se llama eso donde se recogen las uvas? Yo dije de mimbre. Pues aquí no es mimbre, es de esparto. Y claro, ahí me salió asnal. Pero unos decían asnales y otros decían esnales. Pero si vas al diccionario te dice asnal, no te dice esnal. Entonces son cosas que se deben estudiar para saber por qué ha sucedido. También estamos en una zona de Leonés, o sea, una zona dialectal. Entonces, bueno, debo decir una de las cosas. Para ayudarme a hacer esta comparación tuve que pedirle un diccionario que ha hecho Roberto, el marido de Begoña, porque él tiene recogido un diccionario de léxico de aquí y era el único sitio donde aparecía recogido, porque por ejemplo, cascabujo, si lo buscas en el diccionario te aparece cascabullo. Y ahora miramos, y además es el diccionario histórico de la lengua española de 1933 a 1936, eso es la RAE, ¿vale? Si nos vamos a los diccionarios de las hablas de dialectología, diccionario de las hablas leonesas, encontramos cascabullo y cascabullo. Pone doble L o con Y. El doble L lo asocian a Salamanca y el que es con Y lo asocian a la zona de Zamora de Aliste. ¿Vale? Pero no se asocia por esta parte. ¿Vale? Y después, babo, que también era una de las palabras que había salido aquí, si lo buscas en el diccionario sí que aparece, pero no con el significado que nosotros le damos. ¿Vale? Tiene diferentes acepciones y volvemos. Diccionario histórico de la lengua española, 1960-1996. Entonces, en el habla del diccionario de las lenguas leonesas aparece babo, pero lo asocia a León, al Bierzo y a Salamanca, pero no a Zamora.
¿vale? Hay otros diccionarios. Cuando vi esto del Bierzo, busqué en otro diccionario que era sobre León, sobre la provincia de León, y no aparecía la palabra babo, ¿vale? Entonces, estas son cosas que deberíamos seguir buscando. ¿Por qué Enfermosilla se dice cascabujo cuando en otras zonas que han pertenecido al antiguo Asturias no se dice? Puede ser por una mala traducción o por lo que sea, pero por la evolución de la palatal, que al final evoluciona J en... Sí. Y después también, pues lo que os decía de la palabra chocha, en el diccionario de las hablas leonesas aparece como chocho y se asocia a Salamanca, no se asocia tampoco a Fermosell. Bueno, a Fermosell no, a Zamora. Y otro, lo que os comentaba de Asnal. Aquí la gente contestaba Asnal o Esnal. Yo había ¿cuál de las dos? Vale, pues bueno, lo tenemos y se asocia también a Salamanca, no se asocia a Zamora. Y está relacionado con lo que decíais de los asnos, ¿no? Pues ahí están esas cosas. Sí. Esta mañana, cuando estábamos visitando las bodegas, pues con una familia de Logroño, y salió esta palabra, bueno, salió un asnal, ¿no? Sí. Un asnal. Que te preguntaron cómo se llamaba. Y preguntaron que cómo se llamaba. Y ninguna de las tres zonas lo llamamos de la misma forma. En el área geográfica nuestra se llama el capacho, son capachos. Aquí se llama asnal, además tiene su sentido porque lo llevaban los burros o los asnos. Lo que pasa es que nosotros no hablamos allí de asnos, para nosotros son burros. Entonces, como no lo llamáramos burral, ¿no? Son capachos, asnal, y ellos lo llamaban cunachos, completamente diferente. Vale. Después también, pues ya salió la conversación y seguimos hablando. Bueno, tenéis ahí la fotografía. Era ese, sí, en una de las bodegas. Sí. Seguimos con la conversación y nos empezaron a hablar de los corvillos. Que nosotros tenemos los corvillos, ellos no conocen los corvillos, y el de Logroño también hablaba de los corvillos, pero los llamaban corquete. Corquete. Nos decía cómo era la forma y tal, y yo decía, pues eso es un corvillo aquí. Corvillo, pero el diccionario dice corvillo. Claro, pues eso, pues son las cuestiones de la fonética que afectan al final al léxico, ¿no? Pero si lo buscas en el diccionario aparece como corvillo y no como curvillo. Entonces son estas cosas. Y había otra, por ejemplo, en su zona tenemos la palabra malletos, que nosotros, yo en la vida lo había oído hasta que no empecé a leer para hacer este trabajo. Y los malletos son el grupo de personas que van a vendimiar. Nosotros normalmente vamos la familia o los amigos y vamos a vendimiar y hasta bueno, pues allí ese grupo de amigos se llama malletos, de los trabajadores y eso. Y después también, por ejemplo, al leer ese libro que os he presentado, las formas de medir las viñas son diferentes. Nosotros, bueno, yo ahora sí son hectáreas o son áreas, pero yo recuerdo cuando era pequeña escucharé, pero ¿cuántos obreros de cava tiene esa viña? Y ellos no saben qué es eso. Entonces, como no saben cómo o lo que es, yo no entiendo cómo se entendía en aquellas épocas porque hay cierto vocabulario que no coincide. Y bueno, lo que hablaba ella sobre el patrimonio material y la conservación del patrimonio inmaterial es una parte que habla de nuestra historia, que nos dice qué pueblos han pasado, cómo han quedado reflejados a partir de nuestra forma de hablar, ¿no? Del vocabulario que queda dentro de las localidades. Y después hablábamos también del turismo, idiomático, y hablábamos de La Rioja. La Rioja, esto ya lo tiene como muy explotado el mundo del vino y ahora empieza a dar cursos de especialización de español como lengua extranjera con fines específicos. Aprender el español del vino en la tierra con el nombre del vino, La Rioja. Es decir, se dan cursos a personas extranjeras de español, pero desde el ámbito del vino. Hablan sobre las viñas, sobre enología, las catas de vino y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, aquí las cuestiones dialectológicas se pueden también explotar. Esta mañana viendo las bodegas podía haber dicho muchas palabras de aquí, según estaban haciendo la explicación, y allí, bueno, aquí tengo puestos algunos.
Tocorro tampoco conocía lo que era. Si buscamos Tocorro en el diccionario lo asocia a Extremadura, pero no lo asocia a Zamora. Entonces, ¿por qué esas cosas? Y aquí sí que he puesto lo de curvillo o corvillo. Entonces, bueno, en este tipo de cursos o cuando se hacen una cata o tal, podemos ir metiendo poco a poco ese vocabulario. Agrace se dice aquí, pero ellos dicen agrace, y en el alea aparece como agrace, pero para nosotros es agrace, ¿vale? Entonces, bueno, pues la investigación se basa en estas cuestiones sobre dialectología y la conservación de este tipo de vocabulario que nos ayuda a entender un poco la forma de vida, la historia de las diferentes regiones. Bueno, ¿esto lo quieres hacer? Bueno, las conclusiones, uno de los objetivos del trabajo era actualizar esos datos dialectológicos, pues lo que comentaba, saber qué vocabulario, qué léxico permanece, cuál se ha ido perdiendo poco a poco y las transformaciones que se están dando debido a ese desarrollo tecnológico, el desarrollo de las comunicaciones, etc. Visibilizar el papel de las mujeres. Las mujeres siempre han estado presentes en la viña, a pesar de que no han tenido, no han sido visibilizadas, ¿no? Pero constantemente han estado ahí y llevaban la casa y llevaban también la viña. Son los cambios sociales, se ven en la evolución del lenguaje, vemos los cambios sociales, los cambios socioeconómicos. Aquí se han perdido muchas viñas, se pierde mucho vocabulario porque si no se trabaja no se va a utilizar y se va perdiendo poco a poco. Y el auge de la cultura vitivinícola. Como hemos visto, cada vez las universidades están más interesadas en saber sobre la lengua del vino, las expresiones que hay y eso. No sé si quieres añadir más. No. Quiero insistir en que aquí se presentan unos datos. De hecho, yo creo que habrá gente que se quede un poco con ganas de saber un poco más. Por ejemplo, nosotros tenemos palabras categorizadas como que se han perdido, se llama mortandad, que se han conservado o que se han creado como nuevas, ¿no? Eso está en la investigación que estamos llevando a cabo. Y cuando decíamos, por ejemplo, el caso de grifo, la espita, que se decía antes, bueno, pero es que la espita es la espita y el grifo es el grifo. Pero es que no es fácil visitar hoy una bodega donde se vean ya las espitas. Lo que se ven son los grifos. Entonces, cuando se enseña el grifo, pero ya no se le va a hablar a las personas que vienen de la espita. Y siempre debe haber una espita a la vista para que esa palabra no se pierda, porque son nuestro origen, es nuestro patrimonio. Y eso pasa a todos los niveles es como cuando le ponemos el nombre a una calle y se lo cambiamos. Y en la mayoría de los municipios, de las ciudades, ponen calle tal, antigua calle tal, o incluso a veces antigua calle, ponen hasta el nombre de 2 calles anteriores. Sin embargo, si nosotros estamos considerando que en el mundo de las artesanías o en el mundo en este caso del vino, porque coincidió que abordamos el mundo del vino, que está además de moda, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad reivindicar no solo los territorios como patrimonio material, sino reivindicar fundamentalmente nuestro patrimonio inmaterial, que es el que pone nombre y el que materializa en papel o ahora en redes de forma digital la historia de nuestro patrimonio material, ¿no? No a esa división de ciencias y letras tan tajante, sino darle la importancia que tiene a la lengua y ponerla al nivel que merece y que nosotros hemos intentado hacer y presentar hoy aquí. Y ahora estamos a vuestra disposición por si queréis hacernos alguna pregunta que sepamos responder. Las que no sepamos responder, por favor, no nos las hagan. Sobre suelos también. Sobre suelos, nosotros al final, porque
en mi caso, que fui yo la que inició la investigación, yo decía, tenía que plantearme, claro, imaginen que de repente el Ayuntamiento de Fermoselle le propone a alguien, a Margarita o a cualquier otra persona, quiero que haga un estudio, un diccionario sobre el léxico del vino. Es que el léxico del vino no es el léxico que hay dentro de una bodega o el léxico, no. Son las áreas geográficas, las tierras, las diferentes nombres que se le dan a las tierras colindantes, donde sí hay viñas, pero no, hay otras zonas que no sirven para plantar. Unas zonas sí, otras zonas no. Entonces, ahí es donde estaba el quebradero mío de cabeza de decir, me dedico solo a los aperos de labranza, me dedico a las formas de cultivar, me dedico a tipos de bodegas, y ante la dificultad y el tener la obligación de iniciar la investigación fue cuando de repente pensé, voy a iniciarlo desde el atlas lingüístico, que me da la idea de preguntas variadas sobre cuestiones variadas, pero no incluía suelos. Lo ideal es, a partir de ahora, es ir viendo, ir ampliando, pero siempre en paralelo. Decir ahora, Margarita, ahora vas a dedicarte a hacer esto en Fermoselle. Bueno, en Fermoselle no, lo ideal además sería no quedarnos ni en la Palma del Condado ni en Fermoselle, sino ampliar a toda la denominación de origen de uno y otro. Cosa que no es fácil porque eso lleva mucho esfuerzo personal, económico, es decir, tiene que tener también un proyecto de investigación. No es, nosotros presentamos unos datos desde un trabajo que lleva mucho tiempo empleado, pero parece que refleja pocos resultados, pero son muchos resultados realmente, el de los dos mapas. Entonces el de los suelos también sería, claro, necesario. ¿Más preguntas? Yo le voy a hacer una pregunta. Yo voy a responder lo fonético. En primer lugar, quiero deciros que yo, que tengo una cierta experiencia en estos temas, pero me apasionan, quiero felicitaros porque habéis hecho una magnífica investigación. Y además me alegro mucho de que sea sobre una parcela que en esta tierra en concreto tiene cada vez más importancia. Las dos cosas que voy a añadir son simplemente estas dos. Una, hay mucha gente que piensa que lo que no está en el diccionario no solamente es incorrecto, sino que no existe. O sea, en una lengua solo existe lo que está en el diccionario. A mí hay gente que me pregunta, ¿entoñar existe? ¿Por qué me lo preguntan? Es que en Zamora oye todo el mundo, digo, coño, entonces existe. Existir existe. Y es correcto eso, sí, es correcto. Solo que no se dice en todas partes. Si lo dices en Albacete no te van a entender. Esa es la primera cosa. La segunda, entonces, por favor, que nadie piense que la variedad que utiliza de una determinada palabra está mal, simplemente es diferente. Y la segunda cosa es que me ha parecido que a veces os extrañabais de que apareciera en León y en Salamanca y no en Zamora. No es que no aparezca en Zamora, es que nadie la ha recogido. Nadie la ha recogido. Es decir, varios de los que hemos mencionado ahí, Vago, por ejemplo. Vago en zona de Villa de Pera o en Moralinas, al norte de Sayago, es lo que somos. Pero en el mapa, en el datos lingüístico de Castilla y León, aquí no aparece. Ya, el informante a quien se le hizo la pregunta, pues no la dio. Sí. Porque le pareció, o porque no la conocía, o porque le pareció fea la palabra, ya saben lo que ocurre. Sí, bueno, lo que pasó que te decía que no me digas la forma estándar, que quiero que me digas cómo lo decís. Sí. Y por último, las variantes a veces son palabras distintas y a veces son variantes de una sola palabra. Por ejemplo, cascabullo tiene tres variantes. La más antigua es la de la N. Esa es la más antigua y por eso aparece, por ejemplo, en las próximas a Galicia. La siguiente es la de la Y, cascabullo, y la más reciente, la más moderna, la más evolucionada es cascabuz. Es decir, hay un paso de N, Y, J, que es
después de la historia de la lengua, por lo tanto, es bastante normal que aparezcan las tres dependiendo del enfoque. Pero nadie lo conoce. Le he preguntado a gente de la zona y nadie... Porque es un término que se está perdiendo. Vamos a pillar de las uvas. Y que, por ejemplo, en Villa de Pere y Moralina, por esa zona, no se dice escopo. No siempre se utiliza la misma palabra. Sí, bueno, lo que comentábamos, que porque una palabra se diga en una zona no quiere decir que en el pueblo de al lado se diga. Claro, pero vamos, estoy encantado de que hayáis retomado un tema como este, sobre todo de una persona que no procede de lo que es hispánica. Bueno, pero ahí voy. Ya he empezado, ¿eh? No procede siempre, ¿no? Sí. Así que bueno. Gracias. Bueno, el maestro siempre tiene. Bueno, si no hay más, digo, Aquí. ¿Habéis notado en algunas palabras una evolución del norte al sur? es que está aquí. O sea, el estudio en la zona de los Árabes se ha hecho solo y exclusivamente aquí. Yo te puedo decir, los del norte dicen Asnal y los de la Columba dicen Asnal y los de la plaza dicen Esnal. Es lo único que te puedo decir. Es igual que con la palabra Nietzsche, ¿no? Sabemos perfectamente, en tal barrio dicen Nietzsche y en tal barrio dicen Nietzsche. ¿Cuál es la forma correcta? No. Todas. Pero ¿habéis detectado alguna palabra que se parezca mucho en las dos zonas? Sí, hay palabras que se cogen. En las dos zonas hay Yema, por ejemplo, la yema. Puedes leer, para terminar, si quieres, podemos leer los resultados del mapa por ejemplo, en la 187, la BIN nueva. Sí. A ver, en el ALEA, el 187 recoge BIC nueva, ¿vale? En la Palma del Condado, Postura y en Fermosilla y Majuelo. Pero si vamos a el mapa, a este mapa de la ALEA, en su pueblo dicen Postura, pero en la zona de las fronteras dicen Majuelo, es decir, que conservan la misma palabra que tenemos nosotros. ¿Vale? Entonces, dependiendo de dónde esté esa palabra, se va a conservar o no. Porque, por ejemplo, hay palabras que nosotros nos decimos igual que en el ALEA, pero en la Palma del Condado no. Es una cuestión también de repoblación, de reconquista, es decir, hacia dónde va la población, por dónde camina. En el ALEA hace 50 años se decía Ollejo, a día de hoy aquí se sigue diciendo Ollejo, pero allí en su zona se dice Pellejo. ¿Vale? Y después pues eso, lo que ya... Pero tenemos que tener en cuenta que son simplemente 26 términos, que son muy pocos los términos que se han estudiado. Y lo que os comentaba, que son dos zonas que están en la zona fronteriza con Portugal. Están distantes, pero tienen la zona fronteriza. Y después, bueno, pues eso, la denominación de origen allí en el 1933 y sin embargo nosotros desde el 2005, pero son denominación de origen. Entonces, bueno, ahí sí que hay vocabulario que... Ya ha salido la palabra pellejo. Pellejo. Aquí fue lo que se hacía en los pellejos, de las cábalas y eso. Sí, pero pellejo para... Se usaba allí en el barrio. Pero para nosotros, Para transportar el vino. sí, pero eran los pellejos también, igual. José. El penzón, ¿cómo se dice en tu pueblo? El penzón del norte. Se corta. Pero eso no aparece en el Atlas. Ah, No no aparece dentro de este listado de léxico. Pregunta por aquí cómo se llama al penzón. Al penzón cuando cortáis el racimo de uvas, ¿cómo se llama? Si hubiera Por ejemplo, el Rufete se dice que no tiene penzón y la Juan García, la Madrid, tiene penzón largo. Sí, pero bueno, yo no sé cómo... Es de un pueblo nada más. Esta es más mi pueblo, no tengo. Se bebe vino, pero no se siembra vino. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Y lo que decimos de... Que ahí se llamaba la navaja. La navaja. Una especie de golpe. Sí, es que vamos ampliando y conociendo palabras. Este tema da para mucho. Bueno,
Y aquí también, bueno, las heces del vino, aquí ya veis, tártaro, taninos, heces, lías, no sabía decir, no hay una respuesta, eso eran muchas las respuestas. Así que nada. Hay, por ejemplo, una palabra que da para mucho juego. Me decía, los suelos no, pero los nombres de llamar a, por ejemplo, a los establecimientos donde se hacía el vino, donde se vende el vino. En el 219 eran las tabernas. Nosotros todavía seguimos hablando de tabernas, pero aquí no se habla de tabernas, y aquí se dicen bares. Realmente son los bares, pero el vino no se hace en los bares, vosotros tenéis las bodegas. Y en nuestra zona se habla de zampuzos, tal cual. Entonces no tiene, y la Palma del Condado no está mucho más kilómetros del nuestro. Por eso decía Julio, al final vale todo, cabe todo, pero ese todo hay que recogerlo. El problema es que se está perdiendo. Se pierde ese vocabulario y es un poco la inquietud que tienen estos ayuntamientos de tratar de recoger pues toda la variedad posible. No es un trabajo fácil, porque por ejemplo, si hablamos de Zamora, ya estamos hablando de dos áreas geográficas distintas y tendríamos que ir pueblo por pueblo de Sayago. Por ahí hasta los jardines. Claro. Sí. Entonces, pues, y no se dice de la misma manera, pero sería necesario, sí, igual que se está explotando el enseñar las tres bodegas o las bodegas de Fermoselle, ¿por qué no se enseña cómo se dicen esas palabras? No sé, de alguna manera. O, por ejemplo, en La Palma del Condado, el pueblo en el que yo he realizado las encuestas, han creado un módulo de formación profesional específicamente para enología, enseñanza del vino. Y una de las asignaturas es la lengua del vino. Y la está impartiendo un hombre, un señor que tiene, bueno, está contratado, no está contratado a pesar de que no pertenece al ministerio, pero va como colaborador y tiene 92 años. ¿Por qué? Porque es la persona que sabe realmente cómo se llamaban la recuperación de, no cómo se dice hoy, cómo se decía antes y la evolución. Nos vamos a hacer un proceso de estandarización. Sí. Y por eso. Y vamos a, no sé qué hora es. Una pregunta por aquí. Mira que me parece. Un momento. Sí, la presa, ahí también tuve, yo ya no sé, pero yo también tuve problemas con la presa. Esa Porque, parte la RAE, claro, pero una cosa es el agrar y otra es la presa. Y dependiendo en qué momento, en qué parte de la vide se cría, es el agrar o la presa. La presa está en las puntas y el agrar. Ahora que ha salido. Según yo tampoco, según lo que le preguntaba a los investigadores. Esa presa que se nos ha olvidado. No. Las presas no se cogen, quedan mal, que no tienen grado. Pero hay que echar kilos. Pero bueno, a los informantes. Por aquí hay una pregunta. Los sarmientos. Para nosotros sarmientos. Claro, pero es lo que comentaba él, que dependiendo de la zona se va a llamar de una manera u otra. Y no es ni mejor ni peor, es simplemente que se llama de una manera diferente. Pero bueno, pero es una manera de enriquecer la lengua, ¿no? Tenemos muchas maneras de decir lo mismo. Pero para él. Ya. Pero eso nos marca historia de las zonas y de los pueblos que han pasado por las zonas a la hora de dejar semillas. Una cosa importante a la hora de la poda de la cepa, antiguamente, por lo menos, haciendo los manojos de las mujeres. Claro, que las mujeres estaban presentes en la vida de la viña y del vino. ¿Para quién recogía las vides? Las mujeres.
¿Quién hacía ella tampoco conoce los manojos. ¿Y quién llevaba los asnales? ¿Quién llevaba los asnos de una... al lagar? Los hombres. Allí las mujeres. Aquí es que lo dejaban en los cardenales en la calle y se cargaban aquí a los bichos a la espalda y se bajaban a las bodegas que algunas tenían 30 pasos, pero bajando, y era muy peligroso porque el asnal, si no lo aguantas bien así, se va para un lado, porque la parte de abajo es redondo, hace una botella, pues si no lo aguantas bien. Pero las mujeres también lo aguantan muy bien. Allí. Sobre de los zarcillos, estaba yo recordando que vine una vez, me acuerdo del maestro, al Piélago, cuando el Duero no tenía la presa de costa, y me llevó de excursión para allí, y sobre los zarcillos, por la tarde, me acuerdo que lo llamó zarcillo, y me dice, tómate esto, que es el mejor refresco que te puedes tomar. Y fue un refresco de limón. Sí. No se me ha olvidado, ¿eh? Sí. Sí, una cuestión. Al hilo de lo que estaba diciendo Bernardino, Sí. se me ocurre lo que hablábamos antes, que con el léxico si se va perdiendo, luego pues al final terminas olvidando ese lenguaje característico. Ha hablado de las vides, pero es que hay una palabra que es el proceso de recoger las vides, que es esvidar. Entonces, si a cualquiera ahora mismo de los niños se le dice qué es esvidar, seguro que no va a saber. Pero igual que hay que ser consciente. Sí, Claro. pues hay esa necesidad de... Pues ahí tiene que estar el alcalde. Igual que sarmentar. Nosotros no decimos... Nosotros decimos sarmentar. Sarmentar. En vez de esvidar, decimos sarmentar. Pero es lo mismo, estamos diciendo lo mismo en dos localidades diferentes, porque al fin y al cabo, y todo es español. Pero eso sí que lo hacen las mujeres. Eso sí que se lleva a hacer las mujeres. Sarmentar, ¿no? Principalmente. Las mujeres siempre sarmientan. No, es que seguramente está ahí en el cuadro, pero no lo veo. Ellos respondieron a la pregunta: forma de reproducir la vida consiste en enterrar cargando. Es José. Brebaje. Me hizo muchísimas preguntas respecto a eso y yo, a ver que no lo sé, José, es lo que ponéis aquí. Y claro, yo me preguntaba, ¿pero te refieres a esto? Tal. José, responde tú. Brebaje. Pero no, la forma... un probaje. Podéis hacer una cepa nueva a través de una vide de otra lado. Ensayamos nombres probaña. Yo la vi para ahí, pero con otros. Al final aquí jugáis mucho con la L, la X y la J. Eso es. Más. Hoy siempre ha habido tanta gente. Bueno, sí, dime. Hemos estado la tuya. Pues ese espacio que hay redondo entre un espacio y otro, ¿cómo se llama? No. Ahí es donde estaban las cubas de madera. ¿Lo dijo esta mañana, chico? no sé. No, se llama así. Siga. El espacio que ocupaba una cuba en la bodega. Sí, y las mismas piedras grandes, que también no sé qué nombre, pero tienen desde uno de Sí, eso no lo dijeron. Sí, pues no me acuerdo. Las dos. Igual que la Es que se puede poner una guía de vocabulario. Y por ejemplo, en Radio Nacional hay un programa los domingos que llaman
lo titulan Palabras moribundas. Y yo una de las veces, casualidad, que estaba aquí en el pueblo y preguntaban a ver qué era el cuadril. Palabras moribundas, en Radio Nacional hay un programa. Sí, cuadril. Claro, cuadril. Una nena ahora de 20 años, seguro que no. Pero yo llamé y dije dónde estaba. Bueno, te lo graban y luego a la semana siguiente salió. De todas las respuestas eligieron la mía porque era precisamente, claro, ya una persona mayor, porque ahora ya nadie va a buscar el agua y pone el cántaro al cuadril, que era esta parte de aquí de la cadera. Nosotros también lo usamos. Cuadril. Sí. Cuadril. No, aquí en la cadera. El cadera, no, aquí mismo. De hecho, nosotros decimos los cuadriles, no decimos el cuadril. Nosotros al cuadril. Un singular. Ahora parece que pega como un vino, ¿no? ¿El qué? Que ahora parece que toca como un vino, ¿no? Y luego otra cosa que quiero comentarte. Por ejemplo, sobre los esnales. Yo digo esnales. Por ejemplo, por La Rioja tienen otra forma. Quizá no recogían con burros, porque aquí al estar las viñas con tantos desniveles y caminos estrechos, el mejor animal de tracción, bueno, el burro. Entonces, allí y por aparte en viñas, por pueblos de Palencia, son rectos, bueno, un poquito inclinados, pero no tienen esta forma para adaptarse así al cuerpo del burro y atarlo, claro, que le ponían unas cuerdas con unos nudos especiales. Sí. No, serones no, el serón, que sepa yo, el serón está hecho, no, los cántaros y estaban hechos de argeo, ¿no? ¿Cómo se llama esa otra? Era como una cuerda. Con cuerda, sí. como los serones, ese serón. No, pero es que los rectos los llevaban en parijuelas. O sea, yo aquí pero en épocas modernas. Yo con el tractor. Una palabra no tiene nada que ver con eso, es una palabra que usaba mi madre cuando nacía un chivo que era macho y hembra, y en lugar de llamarlo, claro, sería hermafrodita, pues lo llamaban, nos han nacido otro afuerisio, porque corría rápidamente. Sí, la verdad es que si nos ponemos a mirar hay muchísimo vocabulario, no simplemente relacionado con esto. Ella ayer se fijaba en las pancartas de las peñas porque estaba la de los aviscueros y Pirifuelle, ¿no? Porque llamaba la televisión, la avispa. Entonces, bueno, le llamaba la atención. Así que, y bueno, y esta mañana estuvimos en el Polijón y tampoco sabía lo que era lo del Polijón. O en las garrapiñas, esos animalitos, que seguro que habrá por allí también. Lagartija. No. Salen por la noche. Salamanquesa. No. Es como un reptil. Solamente salen por la noche, no. Esos viven en la tierra, no. Estos son como unas. Es que el nombre técnico yo no tengo ni idea. Sí, sé que salen por la noche, están en las paredes, cerca de la luz, para coger los mosquitos, para cazar los mosquitos. El técnico, segurísimo. De una manera, no tiene nada que ver con el vino, pero yo cuando estudiaba en Salamanca, cuando volvía a mi pueblo, me decían, en Salamanca hay muchas salamanquesas, ¿no? Salmantinas. Pero bueno, pues vamos a ir terminando. Bueno, yo quería agradecer a Marina todo lo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho porque nosotros podamos estar aquí, que se ha movido bastante, le da bastante trabajo. Y la verdad es que hace poco hablábamos, y yo creo que, María Victoria, yo creo que tú eres igual, hablábamos de que somos profesionales de meternos en berenjenales sin venir a cuento. No somos conscientes nunca de las consecuencias que va a tener, pero gracias a eso también vamos avanzando, ¿no? El no pensar
demasiado en cuáles van a ser los resultados y vamos adelantando poco a poco. Así que también agradecerte a ti todo el esfuerzo realizado porque estemos aquí. Y a todos por venir. Muchísimas gracias al Ayuntamiento también. Así que bueno, muchísimas gracias.